Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de nuestro podcast Diálogos Internacionales en su sección Encuentro Crítico, producido por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el Dr. Fausto Quintana, que para quienes no lo conozcan es también el coordinador del Centro de Relaciones Internacionales. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Gracias por la invitación, Jimena. E igual, muchas gracias al profesor Jair Aguilar, quien nos acompaña también el día de hoy. Gracias, Jimena. Y nuevamente, como en nuestro episodio pasado, consideramos muy importante que conozcan algunos datos del doctor antes de que comience esta entrevista. El doctor Fausto Quintana Solórzano es doctor en Ciencias Políticas del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con maestría en Estudios Internacionales y licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la actualidad, es profesor investigador adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y también al programa de maestría en Estudios en Relaciones Internacionales, y es y fue responsable de numerosos proyectos inscritos a los programas PAPIME y PAPIT, vinculados con sus líneas de estudio como son desarrollo sostenible, la cooperación internacional ambiental, el desarrollo humano y el cambio climático. En este momento, le cedo la palabra al profesor Jair Aguilar y al doctor Fausto Quintana. Muchísimas gracias, Jimena. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Hoy es un excelente tema el que nos reúne y ahora sí que tenemos al experto para hablar de esto. Siguiendo la línea de lo que estábamos escuchando hace un momento, pues el doctor Fausto Quintana tiene gran relevancia y tiene gran trabajo en las líneas medioambientales. Y vamos a hablar un poco sobre el cambio climático, vamos a hablar un poco sobre lo que significa este tema, sistemas socioecológicos. Creo que no es un tema muy común y realmente me gustaría comprender qué son los sistemas socioecológicos, si nos pudiera contestar. Muchas gracias, Jay, por la pregunta. En realidad los temas ambientales desde la perspectiva de las relaciones internacionales siempre han sido mi placer en la investigación, objeto de análisis de los proyectos de investigación. Uno de los temas que siempre han rondado en estos proyectos es el de sistemas socioecológicos. Los sistemas socioecológicos no es otra cosa más que la conjunción del sistema social con el sistema natural. Son sistemas anidados que se determinan y retroalimentan unos con otros. Los sistemas socioecológicos siempre han sido dominados por el sistema social, es decir, los hombres, las mujeres, las personas en general han infligido daños a la naturaleza. En este sistema anidado, quien pierde son los sistemas naturales. Nosotros como sociedad nos beneficiamos de los bienes y servicios que proporcionan los ecosistemas, y en realidad los bienes y servicios son producto de estos sistemas socioecológicos. Por ejemplo, en la alimentación, el tema del maíz, este producto, este cereal es resultado de la interacción histórica, de la milenaria, entre un sistema social y un sistema natural. Son muchas las formas de incidencia, de intercambio, puentes de comunicación que hemos tenido con los sistemas naturales, pero repito, en realidad los sistemas sociales dominan los sistemas naturales y por eso nos estamos enfrentando a una crisis ambiental. Por supuesto. Y esto viene muy bien a colación porque se habla y se escucha muchísimo actualmente en las redes sociales, en los medios de comunicación, que estamos enfrentándonos en esa crisis ambiental. Pero ¿realmente nos estamos enfrentando con una crisis ambiental? ¿Existe? Hay quienes lo cuestionan. Y bueno, ¿cuáles son las expresiones, en caso de que exista, más exacerbadas de ella? En realidad, sí estamos en una crisis ambiental. Vaya, es un hecho incuestionable. Son muchas las expresiones, por supuesto, cambio climático y pérdida de biodiversidad dominan la opinión pública sobre la crisis ambiental. Son los temas donde la opinión pública pone mayor énfasis, pero tenemos deforestación, tenemos contaminación atmosférica, tenemos poco manejo de residuos en las ciudades, tenemos estrés hídrico, hay muchísimos problemas. Vamos a anexar otros: contaminación por lixiviados, contaminación de mantos freáticos, comercio de especies en peligro de extinción. La crisis ambiental es holística, abarca
todas las escalas geográficas. Tenemos problemas globales y sistémicos como el cambio climático, y podemos tener problemas muy locales como es el tráfico en alguna ciudad o la contaminación precisa, un derrame en alguna área geográfica, en algún río. Pero quiero decirles que esta crisis ambiental no solamente tiene una perspectiva de carácter ecológico o ecológica, es una crisis derivada de los procesos económicos, industriales y culturales de la sociedad, que podríamos decir que empezó en el Neolítico y se ha exacerbado en los últimos años, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, donde en el contexto del antropoceno empieza una gran aceleración. Todos los indicadores de contaminación, de crecimiento de la población, de comunicaciones, de transporte, de producción de energía, de producción de alimentos empiezan a crecer. Indudablemente esa dinámica global pues afecta al entorno, porque el entorno, las áreas geográficas son áreas donde se expanden los sistemas productivos. De eso nos surge una duda muy especial. Tenemos tantos fenómenos de cambio, tenemos tantas áreas afectadas, pero una de las cosas que siempre se repite continuamente es cambio climático. ¿Cuál es la importancia entonces de quedarnos con esta idea del cambio climático, de las afecciones que se hacen hacia el cambio climático? Y también, ¿cuáles son los procesos económicos e industriales que lo generan? Nosotros tenemos muchos problemas, como ya se señaló, expresiones de la crisis ambiental global. Sin duda el cambio climático es una de las principales amenazas definidas por el Foro Económico Mundial, ¿no? Y una amenaza que influye en otras amenazas, como la migración desorganizada a nivel mundial, la pérdida de alimentos, el estrés hídrico. Es decir, el cambio climático tiene mucha incidencia en otras amenazas que enfrenta la humanidad en los últimos años. En realidad, en los años 80, finales de los años 80, principios de los 90, la sociedad internacional puso énfasis en el tema de cambio climático. Es decir, ya llevamos 33 años discutiendo el tema de cambio climático desde una perspectiva global, con el primer informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, publicado en 1990. Desde la fecha hasta la actualidad se han publicado muchos informes que nos indican que el cambio climático sí es un proceso real, no es un invento de la sociedad o de algún grupo de científicos o algunos políticos que quieren beneficiarse de esto. Es un proceso antropogénico derivado de las emisiones de gases de efecto de invernadero. Y me preguntabas, Jair, que cuáles son los sectores industriales que generan el cambio climático. El principal es la generación de energía. La generación de energía basada en combustibles fósiles como el petróleo y el carbón son los principales generadores de CO2, el principal gas de efecto de invernadero que se concentra en la atmósfera y produce el cambio climático. Pero como mencionábamos hace un momento, el cambio climático es un problema holístico. Entonces la planeación urbana, la poca movilidad, el uso de los transportes en la sociedad, la propia cultura del consumo, la agroindustria y entre otras actividades son causantes del cambio climático. Vaya, tenemos muchas causas que están produciendo este calentamiento global. Ok, entendemos que esto va a ser un fenómeno que va acompañado de la sociedad, que no se puede desligar de ella y que por lo tanto pues lo vemos mucho más presente en la actualidad en esta era que mencionaba del antropoceno. Pensándolo de esta manera, ¿cómo es que se puede buscar una forma de tener justicia ambiental? Pensando justamente en ese proceso que afecta a las personas, que claro, ha sido producido por las personas, pero también nos afecta. El cambio climático tiene muchos impactos. Tiene un impacto en el calentamiento global, en la pérdida de biodiversidad, en el desplazamiento por razones ambientales, en la producción de alimentos, en la pobreza, en las propias dinámicas de los ecosistemas. Pero estos impactos son diferenciados.
hay grupos vulnerables, que en ocasiones son los que menos contribuyen en la generación de gases de efecto de invernadero, los que sufren las mayores consecuencias del cambio climático. Y hay sectores de la población, sectores ricos de la población mundial, ubicado en los países desarrollados, en los países industrializados, pero también en los países en desarrollo, en las urbes, que no se ven afectados por el cambio climático en la medida o en la proporción que se ven las comunidades indígenas, los habitantes de las islas, los estados insulares o de las zonas costeras. La crisis ambiental y en particular la crisis climática es una crisis que se desenvuelve en un escenario de injusticia ambiental. ¿Qué debemos de hacer para transformar todo esto? Algunos dicen que ya no es posible, que el cambio climático ya pasó un punto de no retorno, un límite planetario, y que ahí ya no se puede hacer otra cosa más que adaptarse a las circunstancias del calentamiento global, del incremento de las temperaturas y de estos efectos que hemos señalado del cambio climático, y que hay que vivir con esto. Yo no soy de esa idea. Yo creo que sí podemos transformar la realidad a través de diversas acciones. Estas acciones, como la propia naturaleza del cambio climático, es multiescalar, multidimensional, es decir, se presenta a nivel global y a nivel local, y tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la energía. Esto obliga a que las acciones sean de esa naturaleza, sean acciones complejas, muy innovadoras, que resulten en mejores condiciones del medio ambiente en términos de justicia ambiental para toda la sociedad. Hay algunos sectores donde se puede trabajar. El principal, como mencionábamos hace un momento, es el energético. Ahí tenemos que buscar una transición energética hacia energías renovables con justicia social. En el tema de la agroecología y la agroindustria se tienen que buscar mejores formas de producir los alimentos. En el tema de la movilidad urbana y la planeación urbana, ustedes recuerden que en el año 2050 alrededor del 70%, es decir, 7 de cada 10 personas van a vivir en las ciudades. Entonces, pues ahí se pueden hacer grandes modificaciones. Y hay otros temas muy importantes como la propia silvicultura, el manejo de residuos, y uno, para cerrar con broche de responsabilidad ciudadana esta entrevista, es el tema cultural. Todas y cada una de las personas se tienen que hacer responsables de sus actos. Debe haber una asunción de responsabilidades a nivel global, desde el gobernante, pasando por el empresario, pasando por el administrador público, el individuo, el productor local, el productor a gran escala, el transportista. Todos y cada uno de nosotros nos debemos de involucrar en la lucha contra el cambio climático. Muchísimas gracias, y gracias por darnos todo este panorama. Me parece algo excelente para poder unir varios puntos, para poder comprender varios elementos que pueden parecer muy dispersos, pero que realmente están juntos, están unidos y que afectan a nuestra sociedad. Gracias a ustedes, Yair, Jimena, gracias. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento y gracias por acompañarnos en esta conversación con un tema tan relevante en nuestra actualidad y en nuestro futuro. En verdad esperamos verlo pronto en este espacio. A nuestros seguidores, como en nuestro episodio pasado, insisto en que busquen más información sobre este tema y chequen alguna de las obras del doctor para que juntos logremos enriquecernos. Hasta el próximo episodio.